marcada por el pasado. Elegí el dinero sobre él y ahora que regresé estoy dispuesta a perderlo todo por una segunda oportunidad. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida, pero nadie tiene la decencia de advertirte que el lugar puede permanecer intacto, como una fotografía congelada, mientras que la vida que conocías y la persona que eras han desaparecido por completo. Mi nombre es Valentina, y durante los últimos 10 años me convertí en una arquitecta de realidades falsas, una experta en el arte de la huida y en la construcción de una identidad de mujer exitosa y cosmopolita que, en el fondo, no era más que una máscara para ocultar una herida que nunca dejó de sangrar. Pero antes de ser esta mujer de maletas de piel cara y silencios ensayados, fui simplemente una chica de 18 años que creía, con la arrogancia propia de la juventud, que el universo entero podía reducirse al color de los ojos de un solo hombre, Mateo. Mateo y yo no solo nos amábamos, éramos una anomalía, una fuerza de la naturaleza en Valle Sereno. Un pueblo donde el viento apenas se atrevía a soplar para no despertar los chismes de las ancianas que vigilaban desde sus balcones. Nuestra historia comenzó entre los senderos de tierra roja que se pegaba a la piel y los campos de girasoles que parecían vigilar nuestros pasos. Recuerdo con una nitidez que hoy me resulta insoportable el calor de aquellas tardes de verano, cuando el aire vibraba sobre el pavimento y el único sonido que importaba era el motor de su vieja motocicleta acercándose a mi ventana. Mateo era la libertad personificada. Tenía las manos curtidas por el trabajo duro en el campo, con pequeñas cicatrices que contaban historias de esfuerzo. Pero poseía una delicadeza al tocarme que me hacía sentir que yo era la criatura más preciada y frágil del mundo. Nuestros encuentros eran una coreografía de secretos, un refugio robado a la mirada inquisidora de nuestras familias, que representaban dos mundos destinados a colisionar. Mi padre, el hombre más influyente del pueblo, un hombre cuya sombra parecía cubrir cada calle empedrada, veía en Mateo solo al hijo del capataz, una pieza insignificante en su tablero de ajedrez social. Para mi madre, la idea de que su única hija se mezclara con alguien que olía a tierra y sudor era una tragedia griega. Su familia, por su parte, guardaba un resentimiento silencioso hacia mi apellido, viéndome como una niña consentida que jugaba a ser humilde y que, tarde o temprano, terminaría rompiéndole el corazón a su hijo más noble. Pero a nosotros, encerrados en nuestra burbuja de 18 años, nada de eso nos importaba. Pasábamos las noches bajo el sauce llorón que se inclinaba sobre el río, cuyas ramas nos servían de cortinas naturales contra el resto del mundo. Allí, entre el murmullo del agua y el canto de los grillos, nos jurábamos una eternidad que en ese entonces se sentía tangible, casi fácil de alcanzar. Mateo me hablaba de la tierra, de cómo las estaciones cambiaban y de cómo él quería construir un hogar con sus propias manos para nosotros. Valentina, me dijo una noche, mientras el cielo se teñía de un azul profundo y las estrellas parecían estar al alcance de nuestras manos, sé que tus padres te hablan de ciudades brillantes y de hombres con títulos. Pero yo te ofrezco mis manos, este campo y una lealtad que ningún contrato de ciudad podrá darte jamás. Solo prométeme que, si alguna vez te vas para estudiar, no dejarás que el ruido de los edificios te robe el alma. Porque yo voy a estar aquí, sembrando para nosotros, esperando el día en que ya no tengamos que escondernos. Yo le respondía con besos que sabían a promesa y a desesperación. Le decía que él era mi hogar, que ninguna capital del mundo podría ofrecerme lo que sentía cuando su piel rozaba la mía. Nos amamos con una intensidad que hoy, a mis 30 años, me parece casi aterradora. Fue un amor físico, espiritual y mental, nos conocíamos cada lunar, cada miedo y cada sueño. Detallábamos nuestro futuro con una precisión obsesiva, el nombre de nuestros hijos, el color de las cortinas de la cabaña que él construiría cerca del bosque, incluso cómo nos veríamos cuando el pelo se nos volviera gris. Éramos invencibles, o eso creíamos, antes de que el mundo real empezara a triturar nuestros planes. Sin embargo, la presión en mi casa se volvió una forma sutil de tortura. Mi padre no usaba gritos, usaba silencios cargados de decepción y comparaciones constantes. Me mostraba folletos de universidades en Europa como quien muestra mapas de tesoros, mientras mi madre me recordaba a diario que mi belleza y mi inteligencia eran capitales que no debía malgastar en un don nadie de Valle Sereno. Empezaron a sembrar en mí la semilla de la duda. Me decían que el amor no pagaba las cuentas, que la pasión se marchitaba con la pobreza y que, si me quedaba con Mateo, terminaría siendo una mujer amargada y envejecida prematuramente por el sol del campo. Lo más doloroso fue que, en un momento de debilidad, cobardía y ambición mal entendida, empecé a creerles. Empecé a mirar a Mateo y, por un segundo, a ver las grietas en sus uñas y el desgaste de su ropa, no como signos de su esfuerzo, sino como cadenas que me atarían a una vida que mis padres habían calificado de mediocre. La traición comenzó en mi mente mucho antes de que se materializara en mis actos. El día que decidí irme,
la cobardía se apoderó de mí por completo. No tuve la decencia de mirarlo a los ojos y decirle que me iba a Madrid, que había aceptado la oferta de mis padres y que había elegido la seguridad del dinero sobre la incertidumbre del amor. Le dejé una nota breve, escrita con una letra temblorosa que apenas reconocía como mía, diciendo que necesitaba aire, que el pueblo se me quedaba pequeño y que él merecía a alguien que no tuviera un corazón tan dividido. Huí en la madrugada, en el primer autobús, mientras la bruma aún cubría los campos de girasoles. Al pasar por la entrada de su finca, cerré los ojos con fuerza para no ver la silueta de la casa donde él seguramente dormía, soñando con el futuro que yo acababa de asesinar. En ese momento, mientras el autobús se alejaba de Valle Sereno, sentí que una parte vital de mi alma se desprendía y se quedaba allí, clavada en la tierra roja. Pero me convencí de que el éxito, los viajes y la distancia actuarían como una anestesia perfecta. Me fui con su olor a madera y sándalo impregnado en mi piel y una promesa rota que, 10 años después, sigue pesando más que todas las mentiras que he contado para sobrevivir en el extranjero. No sabía que estaba iniciando una década de soledad disfrazada de lujo, y que cada paso que daba hacia adelante era, en realidad, un círculo vicioso que me devolvería, inevitablemente, al origen de mi mayor arrepentimiento. Madrid me recibió hace 10 años con un frío que no tenía nada que ver con el termómetro, sino con la indiferencia de sus calles de granito y el anonimato de sus multitudes apresuradas. Durante la primera etapa de mi exilio autoimpuesto, me sumergí en mi nueva vida con una voracidad casi violenta, como si quisiera utilizar los títulos académicos, los idiomas aprendidos y las interminables reuniones de negocios para rellenar el agujero negro que había dejado en mi pecho al abandonar Valle Sereno. Mis padres, satisfechos con la obra de arte en la que me estaba convirtiendo, enviaban transferencias mensuales que no solo pagaban mi lujoso apartamento en el barrio de Salamanca, sino que también compraban mi silencio y mi obediencia. Me convertí exactamente en lo que ellos soñaban, la Valentina exitosa, una mujer que vestía de diseñador, que hablaba de finanzas internacionales con una frialdad técnica en cenas elegantes y que mantenía relaciones superficiales con hombres de apellidos ilustres pero almas de cartón. Pero detrás de esa fachada de mujer empoderada y cosmopolita, yo estaba construyendo una catedral de mentiras, piedra sobre piedra de falsedad. A mis conocidos en la capital les contaba que mi pueblo era un lugar idílico que yo había dejado porque mis ambiciones eran mayores que el horizonte, omitiendo siempre, con un pavor supersticioso, el nombre de Mateo. Era como si pronunciar esas 3 sílabas pudiera invocar un fantasma capaz de derribar toda mi estantería de éxitos. Sin embargo, el fantasma ya vivía conmigo, infiltrado en las grietas de mi cotidianidad. Estaba en el olor de la madera barnizada de las tiendas de lujo que me recordaba a su pequeño taller de carpintería. Estaba en el sabor del vino tinto que, por muy costoso que fuera, nunca era tan puro como el que bebíamos de la bota junto al río, y sobre todo, estaba en el silencio ensordecedor de mis madrugadas, cuando la máscara se caía y solo quedaba la niña cobarde que huyó. En la soledad de mi apartamento de techos altos y suelos de mármol, me descubría a mí misma buscando desesperadamente el perfil de Mateo en redes sociales, con las manos temblando por una culpa que no me dejaba respirar. Pero él nunca aparecía. Mateo era un hombre de tierra, de realidades físicas, de sudor y madera, no de espejismos digitales. Esa falta de información era mi mayor tortura y, paradójicamente, mi único consuelo. Me permitía la fantasía masoquista de imaginar que él seguía esperándome bajo el sauce llorón, que quizás su rencor se había transformado en una nostalgia paciente y que seguía soltero, guardando un lugar sagrado para la chica que le rompió el alma. Esa fue la mentira más peligrosa que me conté en 10 años, que el tiempo se detiene para los que se quedan, mientras que nosotros, los que nos vamos, tenemos el derecho divino de seguir avanzando sin perder lo que dejamos atrás. A medida que pasaba la década, la sensación de vacío dejó de ser un hueco para convertirse en un abismo. Había logrado todo lo que mis padres exigían. Era socia en una firma de consultoría importante, tenía un prometido de buena cuna que lucía perfecto en las fotos, y un futuro de cristal asegurado. Pero una noche, frente al espejo de un hotel de lujo en París, durante un viaje de negocios que debía ser el punto más alto de mi carrera, me desconocí por completo. Vi mis ojos apagados tras capas de maquillaje caro, vi la rigidez de mi sonrisa ensayada y comprendí, con un terror gélido, que había pasado 10 años fingiendo ser una mujer que no existía. Las mentiras sobre mi felicidad se derrumbaron bajo el peso de una verdad simple y devastadora. Seguía locamente enamorada de un hombre al que no veía desde los 18 años y mi vida en Madrid no era más que un decorado de teatro. La decisión de volver no fue un acto de valentía planificado, sino un impulso nacido de la asfixia emocional. Cuando recibí la invitación para el aniversario de bodas de plata de mis padres, con una nota de mi madre que decía, «Es hora de que vuelvas como la mujer triunfadora que eres para que todos vean tu éxito», sentí que me ahogaba.
pero yo no volví como una triunfadora. Volví como una fugitiva de mi propia farsa. Rompí mi compromiso, renuncié a mi puesto de socia y empaqué mis pertenencias con una urgencia que rayaba en la locura, ignorando los gritos de mis padres por teléfono y las preguntas de mis supuestos amigos. No me importaba el escándalo en Madrid, solo me importaba el olor a tierra roja después de la lluvia y la remota posibilidad de que Mateo aún guardara un rastro de mi nombre en su memoria. El trayecto de regreso fue un descenso lento a los infiernos de la nostalgia. Cada kilómetro que el autobús avanzaba hacia Valle Sereno, la armadura de Valentina la exitosa se iba agrietando, dejando escapar el miedo visceral que me revolvía el estómago. ¿Y si ya no me reconocía? ¿Y si su odio era tan denso que ni siquiera me dirigía la palabra? O peor aún, ¿y si ya no sentía nada de nada? Traté de prepararme mentalmente, repitiéndome que solo iba de visita, que era una mujer madura de 30 años capaz de enfrentar su pasado con dignidad. Pero era mentira. Por dentro, volvía a ser la misma chica de 18 años con el corazón en la mano, buscando desesperadamente el perdón del único hombre que me había visto de verdad, sin etiquetas ni apellidos. Cuando el autobús finalmente cruzó el arco de entrada al pueblo, el corazón me dio un vuelco que me dejó sin aliento, una punzada física en el pecho. Todo parecía dolorosamente, casi insultantemente, igual, la iglesia de piedra con su campanario gris, la plaza principal con sus bancos de madera desgastada. El aire cargado de polen y ese silencio rústico que Madrid nunca pudo emular. Bajé del vehículo con mis maletas de piel italiana, sintiendo de inmediato las miradas curiosas y juzgadoras de la gente que se detenía al pasar. Ya no era una de ellos, era una extranjera con ropa de marca y gafas oscuras, pero con el alma en carne viva. Caminé hacia la plaza, y fue entonces cuando el universo entero se detuvo y el tiempo colapsó. A lo lejos, cerca de la vieja fuente de piedra donde alguna vez nos besamos por primera vez bajo la luna, vi una figura que mi cuerpo reconocería incluso en la oscuridad más absoluta. Era Mateo. Estaba más ancho de hombros, con el rostro marcado por el sol del campo y una madurez que lo hacía ver más imponente, pero seguía conservando esa misma presencia magnética que siempre me hizo sentir pequeña a su lado. Mi primer impulso irracional fue soltar las maletas, correr hacia él, gritar su nombre y pedirle perdón de rodillas frente a todo el pueblo. Pero mis pies se clavaron en el suelo, hundiéndose en mi propia vergüenza, cuando vi la realidad que mis mentiras en Madrid me habían impedido imaginar. A su lado, una mujer de cabello castaño y expresión serena le sostenía la mano con una familiaridad cotidiana y tranquila, esa que solo otorgan los años de dormir en la misma cama y compartir las penas de la vida. Y a sus pies, dos niños pequeños, un niño de unos 5 años que tenía sus mismos ojos oscuros y profundos, y una niña más pequeña que corría con una energía que me recordó a mi propia infancia, gritaban, «Papá, mira lo que encontré». Mateo se agachó con una sonrisa llena de luz para cargar a la niña, mientras le daba un beso rápido y tierno en la mejilla a la mujer, un gesto de amor establecido, sólido y real. En ese preciso instante, rodeada de mis maletas caras y mi ropa de diseñador, comprendí la magnitud de mi crimen. No solo lo había abandonado, le había dejado el vacío necesario para que otra mujer, más valiente y menos ambiciosa que yo, construyera el hogar que yo desprecié. El éxito de Madrid se sintió como ceniza amarga en mi boca. Estaba allí, siendo supuestamente la mujer más rica y exitosa que había pisado Valle Sereno en años, y al mismo tiempo, era la criatura más miserable y sola de la tierra. La verdad de mi pasado me golpeó con la fuerza de un huracán, él ya no me estaba esperando. Mateo ya no era mío. Había vuelto por un amor que ya no tenía dueño, y ahora debía enfrentar el hecho de que mi regreso no era el inicio de un cuento de hadas, sino el comienzo de mi mayor castigo. El aire de Valle Sereno, que antes me parecía puro, se volvió irrespirable en menos de una semana. La noticia de mi regreso no fue recibida con la admiración que mis padres esperaban, sino con un susurro venenoso que recorría las esquinas. Yo ya no era la hija pródiga, era la mujer que había vuelto con aires de grandeza a un lugar que ya no tenía espacio para ella. Pero lo que realmente encendió la mecha del escándalo fue mi incapacidad para mantenerme alejada de Mateo. Verlo en la plaza con su familia no fue el final, sino el inicio de una obsesión desesperada. El espejismo de Madrid se había roto y lo único que me mantenía en pie era la necesidad de saber si, bajo esa capa de padre de familia ejemplar, aún quedaba algo de las cenizas que dejamos encendidas bajo el sauce. El primer encuentro a solas fue inevitable y devastador. Ocurrió en el viejo camino del río, el lugar donde el tiempo parecía haberse detenido solo para nosotros. Cuando nuestras miradas se cruzaron sin testigos, no hubo saludos corteses. Hubo un silencio que gritaba 10 años de reproches. ¿Por qué has vuelto, Valentina?, me preguntó Mateo, y su voz, ahora más profunda, me golpeó como una piedra. ¿No te bastó con dejarme muerto en vida una vez?
¿Vienes a ver si el cadáver sigue aquí? Vine porque no podía seguir mintiéndome, Mateo, respondí, mientras las lágrimas que aguanté en Madrid rodaban por mis mejillas sin control. Mi vida allí fue una farsa. Cada éxito, cada lujo, nada de eso valía lo que un segundo contigo. Él se acercó, y por un momento pensé que me gritaría, que me echaría de su vista. Pero en lugar de eso, me tomó del rostro con esas manos curtidas que yo tanto extrañaba. El contacto fue como una descarga eléctrica que quemó 10 años de distancia. Me besó con una furia hambrienta, con el rencor de quien ha intentado olvidar y ha fallado cada noche de su vida. En ese beso comprendí la terrible verdad. Él me amaba, pero ese amor era ahora una maldición. Había construido una vida perfecta, una esposa que lo cuidaba y unos hijos que eran su orgullo, pero su corazón seguía siendo el mismo joven herido que yo abandoné en la madrugada. A partir de esa tarde, iniciamos un descenso hacia el abismo. Nos convertimos en sombras que se buscaban en la oscuridad, reviviendo bajo el sauce un amor que ya no nos pertenecía. La traición era doble. Yo traicionaba la imagen que mis padres habían construido de mí, y él traicionaba la estabilidad de su hogar. Pero el pueblo, con sus ojos de 1000 ventanas, no tardó en darnos caza. Los rumores se convirtieron en gritos. Mi madre me abofeteó en medio del salón cuando se enteró de que me habían visto con él, gritándome que era una vergüenza, que había tirado por la borda 10 años de esfuerzo por un campesino con dueño. El escándalo estalló de forma definitiva la noche de la fiesta de mis padres. Mateo apareció en la puerta, no como un invitado, sino como un hombre que ya no podía sostener la mentira de su matrimonio. Me pidió que me fuera con él, allí mismo, frente a todos, frente a su esposa que lloraba en silencio y frente a mis padres que veían como su prestigio se desmoronaba como un castillo de naipes. Y si salimos por esa puerta, Valentina, lo perdemos todo, me advirtió Mateo, con los ojos inyectados en sangre y dolor. No habrá perdón para nosotros. Seremos los parias de este pueblo. Tu familia te borrará y la mía me odiará. ¿Es esto lo que quieres? Prefiero que me odien por ser quien soy, que me amen por la mentira que fui, le respondí, tomando su mano con una fuerza que no sabía que tenía. Salimos de la mano bajo una lluvia de insultos y miradas de asco. El rechazo fue absoluto. Mis padres me desheredaron esa misma noche y prohibieron que se mencionara mi nombre en su casa. La familia de Mateo, unida por el dolor de la esposa traicionada, le cerró las puertas de la finca. El pueblo nos condenó al exilio social, en las tiendas no nos hablaban, en las calles se cruzaban de acera al vernos pasar. Nos quedamos solos en la pequeña cabaña del bosque, la misma que una vez soñamos de jóvenes, pero que ahora se sentía más como un refugio de fugitivos que como un nido de amor. Hoy, miro por la ventana hacia los campos que alguna vez fueron nuestro reino. Mateo está afuera, trabajando la tierra que ya no le pertenece, marcado por la tristeza de haber dejado atrás a sus hijos, un peso que carga en sus hombros cada día y que yo comparto con el silencio de mi propia culpa. Estamos juntos, sí. El amor prohibido triunfó sobre la lógica y la moral, pero el precio ha sido altísimo. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si valió la pena. Enfrentar la verdad del pasado nos dio la libertad, pero una libertad amarga, rodeada de muros invisibles hechos de desprecio ajeno. Me doy cuenta de que pasé 10 años mintiendo sobre mi vida en la ciudad, solo para volver y descubrir que la verdad también puede ser una prisión. He aprendido que el amor no siempre es un final feliz, a veces es una decisión egoísta que deja un rastro de destrucción a su paso. Soy Valentina, la mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo por un hombre que ya no podía ser suyo del todo. Y aunque el pueblo nos señale y nuestras familias nos hayan enterrado en vida, hay algo que nadie puede quitarnos, ya no hay mentiras entre nosotros. Vivimos en el rechazo, alimentándonos de los restos de un sueño que tardó demasiado en cumplirse. Al final, me di cuenta de que el regreso no era para recuperar lo que perdí, sino para aprender a vivir con las consecuencias de mis actos. A veces, el destino no te devuelve lo que te quitó para que seas feliz, sino para que veas cuánto daño hiciste al irte. Y aquí estamos, amándonos en las ruinas, sabiendo que este amor es lo único que nos queda en un mundo que decidió olvidarnos. Esta historia es una obra de ficción. Los personajes, situaciones y diálogos han sido creados con fines narrativos y no representan hechos reales ni personas específicas. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.